Ahora vamos a hablar de formato. Miren, yo tengo dos tipos de formatos. En realidad tiene varios formatos. Formato de hoja, el formato de caracteres y de celdas y el formato de números. El primero vamos a ver el formato de visualización, que es el formato de caracteres, ¿sí? Yo puedo seleccionar cada una de estas celdas y cambiarle el formato con la fuente o con la alineación. Miren, yo puedo decir que esto de acá lo puedo cambiarle el color al texto, todo para que quede un poquito más bonito. Lo voy a poner centrado, lo vamos a poner en negritas. Le puedo poner bordes a estas celdas, lo mismo que en esto de acá, le pongo bordes. Lo podemos hacer de esa forma, ya vamos a ver más adelante que hay formas más simples de hacer esto. Por ahora lo vamos a hacer en el formato manual, digamos, que estamos acostumbrados. Fíjense en que hay celdas que son un poco grandes para la nota y hay celdas que nos quedaron chicas en el ancho de la columna. Yo puedo pararme entre las dos columnas y achicar, o si le hago doble clic se va a acomodar al ancho mínimo que necesita esa columna para mostrar toda la información adentro. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Miren, supongamos que yo no quiero una columna, todo es visualización, ¿sí? Una columna tan ancha, ¿sí? Necesito que esté más fina. Yo le puedo decir dentro de alineación ajustar texto, que va a ajustar el texto al ancho de la columna. Ahí le hice clic, fíjense, yo achico la columna, yo agarro la columna, no suelto el mouse y la achico, y lo que me hace es acomodarme el texto. Ahora acomodo el ancho de la fila y solito me acomoda el ancho de la fila o lo puedo acomodar yo a mano como hice con la columna, al tamaño que yo necesito. También, miren, selecciono todo esto y le puedo decir aquí que la alineación vertical queda al medio y queda un poquito más prolijo. Lo mismo que esto, le pongo otro color, vamos a poner el mismo que tenía antes, vamos a elegir un verde y esto sí elegimos este color de acá. Ahí estamos. Y le damos borde. Entonces, el formato de visualización es hacer que nuestra planilla a la vista quede agradable. Yo puedo arrastrar esta tabla, fíjense, la seleccioné y la puedo arrastrar una fila para abajo y se me mueve todo. Y fíjense en que los cálculos se siguen manteniendo, ¿sí? Ya vamos a hablar en un próximo video sobre esto. Ahora vamos a ponerle un título a esta tabla, que le vamos a poner notas de parciales, dijimos, ¿sí? Como esto queda feo, ahí en un costado, yo puedo seleccionar todo el ancho de mi tabla y decirle combinar y centrar. ¿Y qué hace esa opción? Me combina todas estas celdas y me centra en el medio de esas celdas combinadas el texto que yo quería. Le damos el color que yo quiera, vamos a poner un gris clarito y de fondo vamos a poner un gris oscuro. Listo, ¿sí? Una pavada. Pero bueno, ven que visualmente yo puedo ir acomodando lo que yo necesite a mi tabla. Hay otra cosa que es importante, que es el formato de número, y ya no hablamos de qué tan bonito va a quedar o qué tan vistoso, qué tan agradable a la vista puede quedar mi tabla, sino que yo puedo en este formato de número cambiar el modo en que se va a ver el texto o el número o el dato numérico, pero darle algún formato de número para la vista. Fíjense, yo acá tengo muchísimos decimal que no tienen mucho sentido, entonces voy a formato número, que me muestra que es con 2 decimales y directamente me cambia la cantidad de decimales. Miren, control Z hice ahí. Acá también tengo la opción de disminuir o ampliar decimales. Hago clic y solito me cambia la cantidad de decimales. Si esto fuera plata, yo puedo darle formato de dinero, ¿sí? O formato de contable. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo esto o hacerlo a mano? A ver, si yo pongo acá pesos 45, más allá que en la mayoría de las planillas me lo toma como un texto numérico, fíjense que me lo alineó del lado derecho. En algunos casos
esto se considera y es un carácter alfanumérico. Entonces, si yo quiero sumar después el plata o algo así, me va a dar error. O si pongo, no sé, 65%, ¿sí? Ese porcentaje a lo mejor está haciendo que eso se transforme en un carácter alfanumérico. Entonces, lo que yo voy a hacer es acá calcular el número y si es dinero, fíjense que tengo un montón de opciones: fecha, hora, plata, porcentaje, fracción. Le agrego ese símbolo con el formato de número, ¿sí? Fíjense, esto era número únicamente, lo saco de contabilidad, lo dejo en número y queda en número. Bien, eso era formato de número.